Si recuerdan mis suscriptores más antiguos, hace ya un buen tiempo subí un video sobre los top de los mejores Robo Sentais en modo guerrero de los New Heroes. En esta ocasión, y gracias a la encuesta que tuvo una victoria de 72%, nos enfocaremos en los Robo Sentais en modalidad guerrera protagonizados por los Red Rangers. Ojo, ese es mi top. Si tú tienes tus favoritos, compártenos en la caja de comentarios, que la verdad me encantaría ver tu listado. Así que, sin más que decir, comencemos. En el quinto puesto tenemos al imponente Ryusei-Oh, proveniente de la serie Gosei Sentai Dai Ranger. Este majestuoso robot dragón es piloteado por Ryo, el Ryu Ranger, y su diseño está inspirado en el legendario Lon de la cultura china. Este mítico dragón se convirtió en un aliado clave para los Dai Rangers, enfrentando semana a semana a los temibles mega monstruos de la temporada. Un detalle curioso es que Ryu Ranger controla el Ryusei-Oh desde la cabeza, esta vez asegurando de pie durante sus recorridos por el cielo. Cabe destacar que se trata del primer mecha de la franquicia Super Sentai capaz de transformarse en su forma bestial a modo guerrero, especialmente para un Red Ranger. En combate destaca por su arma principal, un bastón perfecto para luchar cuerpo a cuerpo y capaz de lanzar una poderosa ráfaga de viento contra sus enemigos. Por si fuera poco, su diseño en modo guerrero está inspirado en el Rey Mono, Son Goku, uno de los personajes más célebres de la literatura clásica china. En el cuarto puesto está Yushi Origami, el gran mecha de Takeru Chiba Red de la temporada Samurai Sentai Shinkenger. Este gigantesco toro permaneció dormido durante muchos años, ya que al despertarlo pierde totalmente el control y tiene el poder suficiente para destruir una gran ciudad. Sin embargo, gracias al anciano junto con su nieto, lograron usar el disco correcto para ayudar a controlar el toro, momento en que Red finalmente toma el control del mecha. Es considerado uno de los origamis más poderosos, tanto incluso que uno de los Ayakashis deseaba apoderarse de su fuerza. A cambiar su modalidad guerrera, Samurai Genkei Mongyu Daio se convierte en un mecha imponente con su gran cantidad de artillería pesada. En sus hombros puede lanzar intensa lluvia de balas, tanto en su modo animal como en su forma guerrera. Además, porta su propia arma, el Mongyu Bazooka, para disparar directamente contra los Ayakashi. Para su ataque final, inserta su propio disco en el cabezal del mecha, liberando una poderosa ráfaga de energía dirigida con precisión al mega monstruo, aniquilándolo por completo. Para el tercer lugar tenemos el Bakyuro Styracosaurus de la temporada Bakyuro Sentai Aba Ranger. Este legendario dinosaurio es el último mecha presentado en la serie. A diferencia de otros Bakyuros cuyos restos pueden hablar, Styraco no posee voz. Además, es el ceratópsido más grande de toda la franquicia Super Sentai. Está acompañado por su vehículo, el Dino Gerry, acompañado con dos hachas doradas en forma de tiranosaurios llamado Rafford Gold, y su casco con la apariencia de un Spinosaurus, el Spino Gold, que solo utiliza en su forma Bakyuro Chogatai más Ryu-Oh. Para pilotear este mecha, la cabina se encuentra en el Dino Gerry, donde Ryuga Abremats inserta su Style Racer directamente en la consola de control. En su modalidad guerrera, el Dino Gerry forma las piernas y los neumáticos se convierten en los brazos, mientras que el resto del cuerpo lo aporta el Styraco, dando lugar el Bakyuro Gatai más Oya, un poderoso guerrero para combatir a los megamonstruos. Entre sus habilidades destacadas, el golpe Max, gracias a las ruedas doradas ubicadas en los hombros, y él usa los Raffle Gold, que no solo sirve en combates cercanos, sino también puede lanzarse como boomerangs para los ataques a larga distancia. Como dato extra, en un inicio se consideró que el Biorex era el primer dinosaurio en modalidad guerrera. Sin embargo, en la temporada Kikai Sentai Senkager, el Biorex es oficialmente categorizado como un Kaiju. Por lo tanto, el Bakyuro Styracosaurus ostenta el título de ser el primer dinosaurio modo guerrero dentro de la franquicia Super Sentai.
Bueno chaval, ya estamos cerca de llegar al número 1, pero antes vamos con el segundo lugar de esta lista de los Robo Sentai de los Red Rangers, el CB01 de la temporada Tokumei Sentai Goba Stars. Este es el vehículo de batalla Hiromu Red Buster, desarrollado por el Centro de Operaciones de la Agencia de Energía de la Nueva Generación. Qué nombre tan largo chaval. En fin, como iba diciendo, es un mecha muy útil para combatir contra los Megazords. Hablo de la versión japonesa, no la estadounidense. Lo más interesante es que es el primer mecha de Super Sentai que tiene 3 modalidades exclusivas para el Red Ranger. Vehículo Buster, un gigantesco automóvil que Himouru pilotea para llegar rápidamente al lugar del problema. Buster Animal, un enorme chita mecánico más rápido que el modo vehículo, capaz de esquivar y saltar grandes obstáculos en paisajes urbanos. Go Buster Ace, la modalidad guerrera ideal para combates cuerpo a cuerpo contra los Megazords. Porta el sable Buster, perfecto para rematar a sus oponentes y además tiene la habilidad de volar. Y, por cierto, casi se me olvida, en la batalla final de la temporada, Himouru, que posee la habilidad de correr a gran velocidad, combina sus poderes con el Go Buster Ace, logrando una increíble aceleración que le permite detener a Enter junto con su Megazord. Como dato extra, en el episodio 4, durante el cierre de la batalla, el Go Buster Ace logra detener al Cutter Sword. Justo antes de que se acabe el tiempo límite, todo se desactiva. Esa escena me recuerda muchísimo a Neo Genesis Evangelion, episodio 3, cuando el EVA 1 combate contra Shamchiel, el cuarto ángel. Al final destruye su núcleo y el EVA se apaga, pero con una victoria asegurada. Y ya con la corona en este top está Kichiryu Tiramigo de la temporada Kichiryu Sentai Ryusoyer. Se nos presenta, en mi opinión, e imagino que muchos de ustedes también, uno de los mejores diseños de un mecha en modalidad guerrera para un Red Ranger. Tiramigo es un Kichiryu basado en un Tyrannosaurus. Lo más interesante es que tiene conciencia propia, lo que me recuerda mucho al Bakyuru Tyrannosaurus de Aba Ranger. Además, por su pequeña estatura, en su forma básica, siempre está cerca de los aliados y de los Rangers, acompañándolos en todo momento. En las batallas contra los Minosaurs, los monstruos semanales de la temporada, cuando llega el momento de enfrentar a enemigos gigantescos, Kou llama a su mecha Tiramigo, que aumenta de tamaño para los grandes combates. Más adelante, Kou usa su llave Ryosol para activar su modo guerrero, Ryosol Gatai Kichiryu O, muy útil en las luchas contra los mega monstruos. Esta modalidad puede cambiar a distintas modalidades, como usar la cabeza de Tiramigo como un guantelete para aceptar un golpe devastador y su cola como un látigo. Y por cierto, esos taladros que lleva en las sombreras del Kichiryu O, recordándome a los mechas del anime Gurren Lagann. Casi se me olvida, en el primer episodio cuando se enfrenta al Dragon Minosaur, me encantó en ese momento. Este monstruo parecía un auténtico Kaiju y la forma Gatai Twin Knights demostró una velocidad impresionante en combate. Si así es con esa combinación, imagine lo rápido que debe ser el Kichiryu O solo. Sin duda, y en mi opinión personal, Tiramigo es mi favorito de esta lista. Si llegaste hasta el final de este video, no olvides dejar tu like, compartir este contenido a tus amigos y suscribirte al canal para que sigamos creciendo juntos. Nos vemos en el próximo video.